Hola a todos y a todas, estamos aquí otro día más na librería Cafetería La Llocura de Mieres y hoy voy a hablaros de un libro ya más bien para público adulto, que es El visitante impropio de Manuel García Menéndez, un libro que ganó el premio Josep Jovellanos en 2018 y que está publicado por la editorial Impronta. Manuel García Menéndez y un autor que empezó a publicar nos años, creo que últimos 80, en primeros 90, pero que después tuvo muchos años en sin facelo, pero que por lo que se ve no debe de estar del todo inactivo porque lleva un par de años sacando novedades y sobre todo de narrativa larga que son muy bien recibidas por la escasez histórica que hay de este género en asturiano. Esta novela del visitante impropio es una novela tremendamente atípica en la narrativa asturiana porque es una novela, digamos, de género detectivesco, lo que no es tan raro en la literatura asturiana, pero es una novela histórica a la vez, o sea, más que histórica, de época, está ambientada nel Uvieu de 1890, con lo que, por ejemplo, los personajes serían coetáneos de Ana Ozores y de los otros protagonistas de la Rexenta, pero oye que, a más de estar a mitad en esa época, está escrito un poco a la manera de la literatura que se escribía en castellano en esa época, a la manera de Galdós, a la manera de Clarín. ¿A qué me refiero con esto? Pues que hay una novela, por ejemplo, que repara muchísimo en detalles, tiene unas descripciones maravillosamente detalladas y un narrador omnisciente que a la vez es un poco cómplice del lector, ¿no? Hay unos comentarios que no son del todo objetivos, sino que a través de ellos pues ya nos induce un poco a simpatizar o recelar de algún personaje. El protagonista de esta novela es Marcos Engrueva, que es un inspector de policía de Madrid que lo manda a Oviedo para resolver un caso que trae de cabeza a la policía asturiana. Entonces, esta novela implica un trabajo tremendo de documentación no solo sobre los ambientes del Uvieu decimonónico, sino también de cómo funcionaba la policía, qué medios tenían a su disposición. Claro, siendo los demás, o sea, la mayor parte de los lectores pues no expertos en ese tema, tenemos que confiar, ¿no?, en el narrador, pero si bien no podemos asegurar la veracidad de lo que se cuenta, sí que parece todo bastante verosímil. No se ve así ningún anacronismo evidente. El protagonista, el inspector Engrueva, y un poco un representante más del tipo de gentleman detective que solemos ver en las novelas detectivesques. Un poco como el Adam Douglas de P.D. James, una persona muy contenida, muy intelectual, pero a la vez muy amante de la verdad, de la ley y el orden, y un poco de contracorriente por eso, porque es un racionalista y, como digo, amante de la ley y el orden, pero a la vez es un progresista en cuanto a que se interesa por la ciencia y por el avance de la sociedad, con lo cual no es muy recibido ni para los conservadores ni para los progresistas, ni para los republicanos más avanzados, ¿no? Por este personaje y por el argumento de la novela daría un poco a caballo entre lo que es la novela detectivesca y la novela negra, que son dos cosas que, aunque son asemejadas y mucha gente piensa que son sinónimes, en realidad no lo son, y de esto ya me va a prestarme falar en otro vídeo futuro. Otra cosa por la que destaca El visitante impropio es que hay una novela larga y una novela muy densa, y una novela que, sobre todo por lo que fai, como decía, las descripciones y por lo que fai al nivel lingüístico, y una novela para conocedores, digamos, intermedios avanzados de la lengua. No pienso que es una novela que puede echar un poco para atrás a la gente por lo que os digo del nivel lingüístico, pero también puede ser muy satisfactoria para la gente que quiera ampliar vocabulario y para la que quiera empaparse de otros campos semánticos que no son los de todos los días. Yo lo que tengo que reprochar al autor
por decirlo así, que non nos metan farina primero antes de llegar a la página 58, que eso é outra cosa que pienso que pode echar para atrás un pouco los lectores, ¿no? Que, por lo tanto, vos digo, si vos ponéis ayer el visitante impropio y vos parece que no acaba de arrancar, paciencia, que arranca y además después sí que la acción va a progresar a modo. Bueno, y con esto despídome encantándoos que vos fagáis col visitante impropio, porque aunque sea una lectura larga y posada, pues ya la cuenta para estos días de invierno que nos vienen, ¿no? Si nos tragamos, si echamos 30 horas de la nuestra vida en ver una serie de Netflix, ¿por qué no vamos a echar 30 horas de la nuestra vida o más yendo el visitante impropio? Que paga la pena.